Dios te continúe bendiciendo. ¿Cuántos vinieron tristes? ¿Cuántos vinieron preocupados? ¿Cuántos vinieron contentos? Si usted vino contento, denle un fuerte aplauso a Dios. Creemos que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Le invito a que abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. ¿Cuántos lo tienen? Permítame leerle la palabra de Dios en esta mañana. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Dele gracias a Dios ahí donde está, empieza a darle gracias a Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Oh, gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Por tu presencia en este lugar. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Muévete en esta mañana. Oh, te lo pedimos. Te lo imploramos. Espíritu Santo, glorifica a Jesucristo en esta mañana. Sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, trayendo milagros, trayendo sanidades y trayendo vida eterna para la gloria de Dios. Y el pueblo de Dios dice amén, con un fuerte aplauso. He intitulado este mensaje El poder en la debilidad. Dígale al que tiene a su lado, el poder en la debilidad. Pero mírelo a los ojos, denle una sonrisa a Pezzoy. El poder en la debilidad. Amén. Todos nosotros tenemos áreas fuertes, que son nuestras fortalezas, pero también tenemos debilidades, tenemos áreas débiles en nuestra vida que son nuestras debilidades. Y la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, por no decir todos, nos gusta, la gran mayoría, nos gusta mostrar y exhibir a los demás nuestras fortalezas. Amén. Y muchas veces sacamos pecho para mostrarle a los demás que sí calificamos, para mostrarle a los demás que somos capaces, mas no nos gusta mostrar nuestras debilidades, aparentando ser fuertes muchas veces en áreas donde somos débiles. Al punto tal que hay cristianos que se coloca un manto espiritual para que no vean sus debilidades. Se coloca un manto para que no vean sus debilidades, para no mostrar sus debilidades, pero por dentro están llenos de temores, angustiados, preocupados,
con debilidades, con flaquezas. Y se cohíben de ser transparentes para evitar ser señalados. Amados, muchas veces nosotros nos cohibimos de decir lo que estamos sintiendo. Muchas veces nos cohibimos de decir lo que estamos viviendo por temor a ser señalados. Y hoy hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que se encuentran tristes, se encuentran en apuros, en tribulaciones, se encuentran con preocupaciones en sus vidas. Y algunos están pasando estados de depresión en sus vidas, estados depresivos, pero no se atreven a manifestarlo ni decirlo por temor a ser señalados. Pero en todo esto hay uno que sí puedes llevarle, que sí puedes presentarle, que sí puedes decirles todas tus debilidades, que sí puedes decirles todas tus flaquezas. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca te va a señalar. Porque Él pasó y vivió por lo que tú ahora y yo estamos pasando, por lo que tú y yo ahora estamos viviendo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque cuando ninguno te entiende, Él te entiende. Cuando todos te rechazan y te señalan y te dan la espalda, Él no lo hace. Por el contrario, Él siempre está esperándote con los brazos abiertos para abrazarte. Él te está esperando con los brazos abiertos para consolarte y para darte el calor y el respaldo de un padre. Así como la gallina con sus alas cubre a todos sus polluelos. Amén. Amén. Aleluya. Porque no tenemos, dice la Biblia, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra condición, fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso, iglesia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos con todas nuestras debilidades. Acerquémonos con todas nuestras flaquezas. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, iglesia, y hallar gracia en su oportuna ayuda. Amén. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Alabe a Dios. Iglesia, no queremos demostrar que somos frágiles, que somos débiles, que somos humanos. Y a veces pensamos que como somos cristianos no podemos enfermarnos. A veces pensamos que como somos cristianos no podemos recibir una mala noticia. A veces pensamos que como somos cristianos tenemos que andar día a día en bendición y prosperidad. A veces pensamos que como somos cristianos, todas nuestras cosas y asuntos personales deben ir marchando bien. Pero nos olvidamos que somos humanos, que somos hombres y mujeres que están dentro de un cuerpo
que nos está hablando constantemente al pecado. Que aunque tenemos una naturaleza divina en nosotros, hay que entender que también en nosotros hay una naturaleza caída, la naturaleza de pecado, iglesia. Y hay algunos que cuando sus cosas y sus asuntos empiezan a irle mal en sus asuntos personales, ellos también empiezan a alejarse del hermano de la fe. Ellos también empiezan a alejarse del templo, de la iglesia, del templo, y terminan alejándose del Señor. Ahora, en el pasaje que hemos leído de 2 de Corintios, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amados, un vaso es un instrumento, es una herramienta que presta un servicio y a la vez otorga, que presta un servicio y a la vez otorga un beneficio. Eso es lo que es un vaso, un instrumento, una herramienta que presta un servicio y a la vez otorga un beneficio. Y cuando dice que somos vasos de barro, está mostrando nuestras debilidades, está mostrando nuestras flaquezas, está mostrando en nosotros nuestras fragilidades. Nos está diciendo que somos instrumentos frágiles, instrumentos débiles, que hoy estamos y mañana de pronto no podemos estar. Pero amado, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar que tenemos tantas cosas, imperfecciones en nuestras vidas, tantas cosas que nos desfavorecen, ¿sabe? A pesar de todas esas cosas, Dios nos usa. Dios nos usa, iglesia. Oh, qué bendición. Oh, gloria a Dios. Que siendo nosotros tan imperfectos, con debilidades, con fragilidades, y que Dios nos use, es una bendición, iglesia. Por eso nunca te olvides de ser un instrumento en las manos de Dios para su gloria. Donde quiera que estés, que seas un instrumento para la gloria de Dios. Ahora, a pesar de nosotros ser frágiles, a pesar de ser débiles, si estamos en las manos de Dios, Dios nos hace fuertes, iglesia, porque nuestra fortaleza y nuestra fuerza provienen de Dios, para que la gloria sea de Él y no de nosotros, iglesia. No de nosotros, iglesia. Amado, el apóstol Pablo nos está diciendo que a pesar de ser cristianos, podemos llegar a estar atribulados en todo. Repito, el apóstol Pablo en estos versículos nos está diciendo que a pesar de nosotros ser
cristianos podemos llegar a una condición de estar atribulados en todo, pero con una bendición de no ser angustiados. O sea que en medio de esa situación desfavorable, vamos a tener paz en nuestro corazón. Amén, iglesia. Dice, amados, que en medio podemos llegar a estar atribulados en todo. Es decir, con problemas, con dificultades, con adversidades, con enfermedades. Podemos llegar a estar atribulados con necesidades, con escasez, necesidades. Y es una situación bien difícil y dura. Yo creo que aquí todos hemos pasado necesidades. Amén. Y el que no ha pasado necesidades, dele gloria a Dios. Pero aquí todos hemos pasado necesidades. Y en medio de las necesidades también le damos gloria a Dios, iglesia. Porque Dios se merece la gloria en las buenas y en las malas. Amén. Y pasar necesidades es tan difícil que usted le provoca tomarse un vaso de jugo y abre la nevera y lo que encuentra es pura agua. Que al mediodía que va a almorzar, dice usted que va a almorzar, y cuando se acerca a la cocina empieza a ver el poco platos, ollas y calderos boca abajo. Tremendo. Padre Santo, líbranos, Señor. Son situaciones bien difíciles. Situaciones difíciles. Pero sabe, en esas situaciones también hay que darle gloria a Dios. Porque en esas situaciones Dios está formando su carácter en nosotros. En esas situaciones difíciles, Dios está tratando con nuestra vida. Porque hay un poco de imperfecciones en nosotros que no nos hemos dado cuenta. De pronto hay orgullo, de pronto hay altivez, de pronto hay arrogancia, de pronto hay bastante mentira dentro de nuestro corazón que aún no las creemos muchas veces. Y Dios empieza a moldearnos. Y es un proceso doloroso porque Dios nos está puliendo, en otras palabras, para después ser mejores personas, ser mejores padres, ser mejores esposos, ser mejores líderes, ser mejores hermanos, ser mejores hijos. Iglesia, el apóstol Pablo nos está diciendo en estos versículos que aunque estamos atribulados, no estamos angustiados. Angustiado es que no llegas a alcanzar una satisfacción interna de paz. Y dice el apóstol que aunque podemos estar pasándola feo, a pesar de todo, en medio de esa situación, de esas situaciones que son molestosas, tú y yo podemos disfrutar de la paz de Dios, de esa paz que solo Dios puede dar y que sobrepasa todo entendimiento. Por eso los de afuera quedan locos y nos dicen: ¿cómo que tú tienes paz con tantos problemas? Que te cortaron el agua, que tu hija está enferma, que no tienes para pagar la universidad. ¿Cómo que estás en paz? Y quedan locos. Pero es la gracia de Dios
el favor de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, iglesia. Pero en medio de todas estas cosas que no son gratas, si estamos en las manos de Dios, Dios nos va a ayudar. Dios va a brindarnos de su ayuda. Amén. Si estamos en apuros, Dios va a traer el auxilio. Dios va a traer el socorro a nuestra vida. Dice que si somos perseguidos, porque en este caminar con Cristo vamos a ganarnos muchos enemigos. Y muchas veces esos enemigos son los mismos familiares. Pero cuando te sientas perseguido, el Señor siempre va a abrir una puerta, va a abrir un camino para ti. Porque Dios es especialista en abrir caminos donde no los hay, iglesia. Aleluya, alábale. Dice la Biblia en ese versículo: si hemos sido derrotados, derribados, pero no destruidos. En esta batalla que estamos librando constantemente o todos los días, va a haber momentos en que vamos a caer. Algunas veces vamos a caer. Y por eso dice el apóstol: derribados, mas no destruidos. Mas no destruidos. Porque sabe, en el momento que nosotros caigamos, o de pronto alguien le haya fallado a Dios, Dios siempre estará ahí esperándote para darte la mano y levantarte. Después, de pronto alguien está aquí y le ha fallado a Dios, o de los que me están viendo a través de la transmisión, de pronto le han fallado a Dios y tienen una culpa en sus corazones, dentro de ellos. Pero hoy es la oportunidad que te acerques al Señor. Hoy es la oportunidad que te acerques, que llegues a su presencia con una actitud de arrepentimiento. Porque dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Iglesia, misericordia. Amén. Es otra oportunidad. Aleluya. Ahora, las debilidades en nuestra vida, Dios las ha colocado con un propósito. Todo lo que está en nosotros o dentro de nosotros, iglesia, es con un propósito. Todo lo que tú estás viviendo y lo que te pase es con un propósito. Y Dios, y las debilidades que están en nosotros, en nuestra vida, Dios las colocó con un propósito. Número 1, evitar en nosotros la gloria personal. Evitar en nosotros la gloria personal. Dios permite la debilidad en nosotros para mantener nuestro ego y nuestro orgullo controlado. Y yo quiero que vaya conmigo rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7, 8, 9 y 10. Ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 12. Corintios, capítulo 2 de Corintios 12, versículos 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántos están acá? Dice así la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ahí está hablando el apóstol Pablo.
me fue dado un aguijón en mi carne. Cuando dice, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, en otra versión dice, para evitar que me volviera presumido. En otra versión dice, para que no me llene de orgullo. En otra versión dice, para que yo no me crea más de lo que soy. ¿Qué le sucedió? Le fue dado un aguijón en la carne, en su carne. Y esto de aguijón está en la vida del apóstol Pablo, está haciendo énfasis a la debilidad. Sigue diciendo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Amado, Dios contesta todas nuestras oraciones. ¿Cuánto lo creen? Pero Dios tiene 3 maneras de respondernos. A veces nos da un sí como respuesta. Amén. A veces nos da un no como respuesta y tenemos que aceptarla. Porque un no de Dios es mejor que un sí del hombre. Y a veces, y alábale. Y por último, nos dice, espera, que todavía no es el momento. Son 3 respuestas, un sí, un no y espera. Espera, lo que pasa es que somos muy desesperados. Espera, que ahí está tu bendición, iglesia. Tú que estás aquí con un problema, con una necesidad, espera. Espera, que el milagro viene. Que el milagro viene. Hoy día hay muchas iglesias que ya no están creyendo en los milagros. Y también se han olvidado de la oración. Porque el milagro con la oración van unidos. Van unidos. Usted nunca verá un milagro si no ora. Aleluya. Sigue diciendo. El apóstol Pablo rogó 3 veces para que al Señor, para que le quitara ese aguijón. Algunos dicen que el aguijón que tenía, o el aguijón de Pablo que tenía en su vida, era una enfermedad en su cuerpo que le traía un supremo dolor, un dolor bien grande en su vida, como si tuviera una espina clavada, dice una versión, dentro de él. Usted se imagina, a veces nosotros nos puyamos con una aguja o de pronto en el campo con una espina y eso es tremendo dolor. Ahora imagínese una espina que traspase. Así se sentía el apóstol Pablo. Otros dicen que el aguijón era una enfermedad que tenía Pablo en la vista, en sus ojos. Pero cualquiera que sea el motivo del aguijón, significaba en una debilidad. Y le fue asignado, ¿con qué propósito? Para que no se sobresaltase sobremanera. Porque el apóstol Pablo tuvo muchas experiencias sobrenaturales con Dios, que de pronto ni usted ni yo hemos tenido ni una. No se lo pierda. El apóstol Pablo tenía visiones de Dios, tenía revelaciones de Dios. Dice la Biblia que en una ocasión
les fue permitido ir al tercer cielo, al paraíso, donde no le permitía, donde escuchó palabras inefables que no eran permitidas de decirlas. En la vida del apóstol Pablo se movían todos los dones espirituales, don de palabra de fe, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación. Las lenguas no son malas, lo malo es declarar la lengua y no haber interpretación, porque te van a decir que eres un loco. Porque la lengua es para orar Dios y tú y Dios, interna, personal. Pero con interpretación ya es diferente. ¿Por qué? Porque la iglesia es edificada. Y también Pablo se movía en los dones de sanidades y milagros. Por eso dicen que después de Cristo es Pablo. Y sin embargo, le rogó al Señor 3 veces. Un hombre que hacía milagros, un hombre que Dios lo utilizaba en sanidades, y oró para él, y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y cuando el apóstol entiende esa palabra, que era necesario que el aguijón estuviera en su vida, ¿sabe cómo dice el texto? Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Ahora sí se goza en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya, aleluya. Alábale, alábale. Pablo dice: para que la grandeza de las revelaciones no me saltare desmedidamente, me fue dado un aguijón en su carne. Le fue dado. ¿Sabe? Número 2. ¿Por qué Dios ha colocado las debilidades en nosotros? Número 2. Dios usa nuestras debilidades para mostrar su gloria y su poder. Para mostrar su gloria y su poder. Dice el Señor: porque mi poder se perfecciona en la debilidad de nosotros, no en las fortalezas. Porque cuando nosotros, en nuestra fortaleza, dependemos de nuestras capacidades, dependemos de nuestro conocimiento. En nuestra fortaleza dependemos de nuestras habilidades. En nuestra fortaleza dependemos de nuestra experiencia, de nuestra pericia. Pero en nuestras debilidades, cuando a veces no sabemos qué hacer en una situación, cuando en una situación nos sentimos muchas veces impotentes porque no podemos hacer nada, es ahí cuando tú le presentas esa debilidad a Dios. Dios la transforma en una fortaleza. Por eso dice Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte, iglesia. Dios usa nuestras debilidades para mostrar su gloria y su poder. Sara, la esposa de Abraham, tenía debilidades. Número 1, era estéril. Número 2, de avanzada edad, es decir, una anciana. Y número 3, había llegado a su vida la menopausia.
cuando la mujer deja de ovular, cuando la mujer deja de menstruar y cuando se le termina el proceso de reproducción como mujer. Pero ella presentó su debilidad a Dios. O sea, el problema en sí no está en las debilidades. El problema está en el uso que nosotros le demos a las debilidades. Porque a veces usamos nuestra debilidad para satisfacer la carne. A veces usamos nuestra debilidad como pretexto para entrar y disfrutar de cosas de pecado, para ceder a la tentación. Y ahí es cuando se torna en un problema en nuestra vida. Pero si tus debilidades se las presentas a Dios, Dios hará, con su poder va a transformar esa debilidad en una fortaleza para su gloria. Aleluya. Y eso le pasó a Sara. Le entregó sus debilidades y Dios se glorificó y Dios mostró su poder. Amén, iglesia. Número 3, las debilidades de nosotros nos hacen depender más de Dios. Nos hacen depender más de Dios. Las debilidades. Porque cuando hay debilidades en nuestra vida, nos sentimos, como les dije, impotentes. Nos sentimos sin fuerza. Nos sentimos muchas veces que queremos morirnos. Algunos entran en depresión, como lo que le sucedió al profeta Elías. Un hombre de poder, un hombre que le cortó la cabeza a 450 profetas de Baales. Se fue huyendo por temor a un edicto que declaró una mujer, Jezabel. Se fue huyendo, dice la Biblia, por el desierto. Y se sentó en un enebro, y dice la palabra, y deseando morirse. Tanta era la depresión que había en su vida que le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Le dijo al Señor: oiga, quítame la vida. ¿Y sabe qué sucedió? Dios no le quitó la vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha venido a quitarnos la vida, sino a darnos vida, y vida en abundancia, en abundancia, en abundancia. Gloria a Dios. En medio de las debilidades las debilidades nos ayudan a depender más de Dios. Las debilidades nos ayudan a depender más de Dios. ¿Sabe? Dice la Biblia en el Salmo 34, 4, 5: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. También dice la palabra que los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Cuando usted determina un tiempo de oración, es un tiempo en ganancia. No está perdiendo el tiempo como algunos dicen. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y sigue diciendo: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Angustias. Amados, hoy Dios quiere tratar con nuestras debilidades. Hay cosas en nuestra vida. Muchas veces nos colocamos un manto espiritual para que todos crean que estoy prosperado, bendecido y en victoria. Y no está mal, iglesia. Pero la idea es ser transparente con Dios.
La idea es ser transparente con Dios, porque Él es el único que no te va a señalar. Él es el único que te va a entender cuando todos no te entienden. Y Dios quiere tratar con nuestras debilidades. Hay mucho pueblo de Dios cargado con preocupaciones, con debilidades en sus vidas. De pronto le han dictado los médicos una mala enfermedad. De pronto en sus vidas están pasando momentos de tristeza, momentos de congoja, momentos depresivos. Y no se han atrevido a decirlo por temor a que sean señalados. Pero hoy Dios está acá porque quiere tratar con cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo está aquí. Y esto es entre tú y Dios. Y no tienes necesidad de venir acá. No hay necesidad, porque todo este lugar está lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, 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 aleluya.